Causa por una causa. Un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. Ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. Hola a todos, yo soy Ángela Piedad y los invito a seguir explorando el fascinante mundo que es la atención humana de la mano del Dr. Enrique Ruelas y su causa. ¿De qué color es causa? Sí, es pregunta seria. No me refiero a su logotipo, que salta a la vista, y si no soy daltónica, es rojo y amarillo, sino al color de su naturaleza, a su esencia. Echando a volar la imaginación, yo diría que irradia un color azul. Me recuerda al código azul, porque cuando éste se activa, todo el mundo sabe lo que es y cómo responder ante él, de manera que es confiable. Causa es igual. Sus fundamentos, su código, son absolutamente confiables. Y es que en este capítulo hablaremos de eso, de confiabilidad. Y para empezar, por el lado correcto, acudo al diccionario de María Moliner. Sobre la palabra confiar nos dice: suponer a alguien que ocurre o esperar que ocurra o se hará cierta cosa necesaria para su tranquilidad. Esperar a alguien que tendrá cierta cosa o que esa cosa será suficiente o como la necesita. Estar tranquilo respecto del comportamiento de alguien por considerarlo honrado, leal o eficiente. Sinónimos: esperanza, fe, seguridad. Sin duda, todo esto está relacionado de modo intrínseco con causa. Pero antes, no puede faltar un ejemplo literario. En esta ocasión, no podíamos desperdiciar la oportunidad de compartir algo de la maravillosa obra de Lucia Berling, cuyas fatigas en vida le proporcionaron una enorme experiencia, que convirtió en una obra literaria feroz. Es bien sabido que para ganarse la vida y mantener a sus 4 hijos, fue limpiadora, ayudante de enfermería, telefonista, profesora, de lo que surgieron historias conmovedoras y descarnadas, pero siempre con un gran sentido del humor. En su colección de relatos Manual para Mujeres de la Limpieza, encontramos uno que se titula Apuntes de la Sala de Urgencias 1977, en la que nos narra su experiencia trabajando en servicios de urgencias. Relato que para el tema de este episodio es oro puro. A continuación, un fragmento. Nunca se oyen sirenas en las salas de urgencias. Los conductores las apagan en Webster Street. Veo con el rabillo del ojo las luces rojas de las ambulancias de Ace cuando dan marcha atrás. Normalmente las estamos esperando, tras recibir el aviso por radio, como en la televisión. Metropolitano 1, Ace, código 2, varón de 42 años, herida en la cabeza, TA superior a 110, consciente. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos. Metropolitano 1, 76542, despejado. Si es un código 3, cuando la vida del paciente está en peligro crítico, el médico y las enfermeras se anticipan y esperan fuera, charlando. Dentro, en la sala 6, la sala de traumatología, está el equipo que activa el código azul. Técnicos de rayos X y de terapia respiratoria, enfermeras de cardiología. En la mayoría de los códigos azules, sin embargo, los conductores de los vehículos de emergencia o los bomberos están demasiado ocupados para llamar. El departamento de bomberos de Piedmont nunca llama, y eso que les toca ver la peor cara de los barrios ricos: infartos masivos, suicidios con fenobarbital, niños en piscinas. Todo el día llegan los Cadillacs de Care Ambulance,
pesados como coches fúnebres, y dan la vuelta justo al lado de la entrada de urgencias. Todo el día pasan por delante de mi ventana las camillas hacia la sala de rayos gamma, de radioterapia. Las ambulancias son grises, los conductores van de gris, las mantas son grises, los pacientes tienen la piel gris amarillenta. Me gusta mi trabajo en urgencias. La sangre, los huesos, los tendones me parecen afirmaciones rotundas. No deja de asombrarme el cuerpo humano, su resistencia. Y más vale, porque pasarán horas antes de que les hagan radiografías o les inyecten Demerol. Quizás soy morbosa. Me fascina ver 2 dedos en una bolsita de plástico, la hoja reluciente de una navaja atravesando la espalda de un chulo. Me gusta el hecho de que en urgencias todo tiene arreglo. ¿O no? Códigos azules. A todo el mundo le gustan los códigos azules. Se activan cuando alguien muere. El corazón deja de latir, dejan de respirar. Pero el equipo de emergencias puede, y a menudo, consigue devolverlo a la vida. Incluso si el paciente es un hombre de 80 años cansado de vivir. No puedes evitar quedar atrapado en el espectáculo de la resucitación, por pasajera que sea. Se salvan muchas vidas, vidas jóvenes y fructíferas. El ritmo y la intensidad de 10 o 15 personas actuando a la vez. Es como la noche de estreno en un teatro. Los pacientes, si están conscientes, participan también, aunque sea observando con interés todo lo que ocurre. Nunca parecen asustados. Si la familia está con el paciente, mi trabajo consiste en darles información, mantenerlos al tanto de lo que pasa, tranquilizarlos sobre todo. La primera noche que trabajé en urgencias, una ambulancia de ACE trajo a una Jane Doe, una mujer sin identificar. Íbamos cortos de personal esa noche, así que los conductores de la ambulancia y yo la desvestimos. Le quitamos las medias rotas que cubrían sus piernas varicosas, las uñas de los pies curvadas como las de los loros. Arrancamos los papeles que llevaba, no del sujetador negruzco de color carne, sino de sus pechos pegajosos. Una fotografía de un hombre joven con uniforme de la Marina, George, 1944. 3 cupones de Purina Cachao empapados de sudor y una cartilla de asistencia sanitaria con la franja roja, blanca y azul emborronada. Se llamaba Jane Dougherty. Probamos en la guía telefónica. Ninguna Jane, ningún George. Si no les han robado ya el bolso, da la impresión de que las ancianas solo llevan encima la dentadura postiza, un horario de la línea 51 del autobús y una agenda sin apellidos. Los conductores de la ambulancia y yo trabajamos juntos con los cabos sueltos. Llamamos al Hotel California y preguntamos por Annie, subrayado, la tintorería Five Sport. A veces, simplemente, hemos de esperar a que llame algún pariente preguntando por ellos. Los teléfonos de urgencias no paran de sonar todo el día. Registro tras registro. Ataque de ansiedad, cefaleas tensionales, hiperventilación, intoxicación, depresión. Esos son los diagnósticos. Los pacientes creen que tienen cáncer, un ataque al corazón, coágulos en la sangre, asfixia. Cada uno de estos pacientes cuesta cientos de dólares, entre ambulancia, rayos X, análisis de laboratorio, que cubre la Seguridad Social de California. Las ambulancias se quedan con un adhesivo de Medical. Nosotros nos quedamos con otro adhesivo. El médico se queda con su adhesivo y el paciente se queda dormitando un rato hasta que viene un taxi a recogerlo, pagado con un justificante. Nos llegan pacientes con traumatismos críticos o paros cardíacos, por descontado. En cuestión de minutos, los tratan y los estabilizan con una habilidad y una eficacia increíbles. Y acto seguido, pasan al quirófano o a cuidados intensivos, o quedan en observación. La enfermera de turno entró. «Todavía sigue aquí. ¡Sácalo! Vienen 4 códigos azules en camino. Accidente de coche. Todos código 3. Tiempo estimado, 10 minutos. Intento registrar a tantos pacientes como sea posible antes de que lleguen las ambulancias. La gente tendrá que esperar hasta más tarde. La mitad se irá.
pero si no, están todo el rato inquietos y enfadados. Llegan las ambulancias y son urgencias de verdad. 2 de los heridos mueren. Durante 1 hora, las enfermeras, los médicos, incluidos los de guardia, los cirujanos, todo el mundo se vuelca en la sala 6 para que los otros 2 jóvenes sobrevivan. Se atiende igual a un paciente politraumatizado que llega a un servicio de urgencias, un martes en la mañana, o un sábado en la noche, o un jueves por la tarde, o hay variaciones. Y no debería haber variaciones. El paciente debiese ser atendido exactamente igual. Cuando la variación es mínima, hablamos de confiabilidad. Y eso es lo que genera confianza. Pero cuando no, entonces estamos poniendo en riesgo la confiabilidad y en consecuencia la confianza. Pongamos un ejemplo. Si yo llego a un restaurante o a una taquería un lunes y la comida que me dan es muy sabrosa, la temperatura es correcta, el servicio es estupendo, pues tiendo a volver. Pero ¿qué pasa si vuelvo y a la siguiente semana todo cambia? La comida no es tan buena y el servicio tampoco. ¿Volvería? Tal vez ya no, porque ya no voy a confiar. Esto es, el servicio no es consistente, no es confiable. Entonces, ¿de qué depende que nosotros seamos confiables? Que la variación sea mínima. Pues de que esté estandarizado lo que hacemos. Esto es, que se defina el cómo debe hacerse lo que se tiene que hacer para que siempre se haga igual, o por lo menos con la menor variación posible. Lucia Berlin, en su relato, primero nos dice en voz de una enfermera cómo disfruta estar en un servicio de urgencias, pero luego nos relata la escena de un código azul. Esto es, como ella dice, un espectáculo de resucitación, como de 10 a 15 personas están actuando con el mismo ritmo. Incluso llega a decir, como en una noche de estreno. Bueno, eso quiere decir que los códigos azules nos permiten estandarizar lo que todos deben hacer, para que siempre se haga igual y entonces la calidad de lo que se hace sea la mejor. En este caso, atender a un paciente que puede estar en paro cardiorrespiratorio. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿y la atención humana será igual? Esto es atención clínica, como podría ser la atención quirúrgica. ¿Y la atención humana? En un servicio de urgencias hay alta presión por atender enfermos. Y esa presión se traduce en que tenemos que dar la mejor atención clínica posible al enfermo en el momento en el que lo necesita. Pero Lucia Berlin también, en voz de esta enfermera, nos habla de cómo la enfermera acompaña a los familiares y está con ellos. Bueno, esa enfermera que es tan humana con esos pacientes y con esos familiares, ¿es igual a otra enfermera que probablemente no haga lo mismo? ¿Todas saben cómo atender humanamente a los pacientes y a sus familiares? Bueno, debería ser. Pero debería estar estandarizada esa atención humana, no nada más entre las enfermeras, para que todas en cualquier turno, cualquier día, en cualquier servicio dieran la misma atención humana. Es que todos, por ejemplo, en un hospital, puse el ejemplo de un hospital, pero esto es también aplicable al caso de un consultorio. Por ejemplo, pregunto a una doctora o a un doctor cuántas veces se han asegurado de que su secretaria, su asistente, su recepcionista, la enfermera que los acompaña, pueden dar una atención humana a sus pacientes como ellos quisieran que se les diera a sus pacientes. ¿Qué hacen para hacer confiable la atención en su consultorio para sus pacientes, de tal manera que se fortalezca la confianza que los pacientes ya tienen en su médico, pero también a través de quienes le ayudan? Debiesen dar la misma calidad de atención humana
Y no es solamente las enfermeras, por supuesto los médicos y los camilleros y los vigilantes y las recepcionistas. Todos debiesen tener un código humano. Conjunto de acciones explícitas que conducen hacia una atención humana. A través de los años de investigación, hemos definido 6 acciones muy concretas que todas las organizaciones certificadas por Causa deben utilizar ante todos los pacientes. Como se usa un código azul ante cualquier paciente cuya atención debe ser absolutamente confiable. Como tenemos un código azul. Y esto es lo que hace confiable una atención, lo que haría confiable la atención humana. Por eso, así como hay un código azul, propuse que hubiese un código humano, como una serie de acciones explícitas que todos conozcan, que todos puedan utilizar para ser confiables ante los pacientes, para producir la confianza que los pacientes y sus familiares deben tener en nosotros siempre. Yo soy Ángela Piedad y hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Nos escuchamos pronto en nuestra próxima entrega especial de Navidad. En esta ocasión, escuchamos música de Rimsky-Korsakov, Steve Reich, Rachmaninoff y Vangelis. Hasta pronto. Causa es una cruzada más del Dr. Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann. Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López. Difusión, Janet Camargo.